Hoy vamos a sumergirnos en un tema que creo a muchos nos toca de cerca. Esa sensación de niebla mental, la falta de energía, esas cosas que a menudo achacamos a, bueno, simplemente envejecer. Pero, ¿y si no fuera así? Tenemos una serie de fuentes fascinantes, centradas en el trabajo de la doctora Annette Bosworth, que proponen una idea, la verdad, bastante radical. Muchos de estos problemas crónicos, sobre todo los cognitivos, podrían tener una sola causa raíz, una que a menudo se pasa por alto: la insulina elevada. Y ese es precisamente nuestro objetivo hoy, rastrear esa conexión. Porque esto no es otra charla sobre dietas. Se trata de entender la maquinaria interna de nuestro cuerpo. Vamos a analizar cómo nuestra alimentación impacta los niveles de insulina y, a su vez, la salud a largo plazo, sobre todo la de nuestro cerebro. Desglosaremos por qué se propone un enfoque cetogénico, qué significa realmente y, muy importante, el enorme esfuerzo que a veces requiere que el cuerpo haga ese cambio de combustible. Me parece perfecto. Porque, cuando oigo insulina, mi mente salta inmediatamente a la diabetes. Pero los materiales que revisamos sugieren que su papel es mucho, mucho más amplio. De hecho, una de las fuentes la describe, y esto es muy fuerte, como la creadora de enfermedades crónicas. ¿Cómo es posible que una hormona tan esencial tenga ese lado oscuro? Esa es la paradoja. El problema no es la insulina en sí, sino su exceso crónico. El cuerpo está diseñado para picos de insulina después de comer, que luego bajan. Pero nuestro estilo de vida a menudo la mantiene elevada todo el tiempo. En ese estado, la insulina pasa de ser una simple gestora de azúcar a una hormona de crecimiento y almacenamiento constante. Promueve la inflamación y con el tiempo genera lo que la fuente llama basura metabólica. Basura metabólica, qué término. Sí, desechos que el cuerpo no puede limpiar y que se acumulan. Y el lugar donde esta acumulación es más peligrosa es entre las delicadas células de nuestro cerebro. Entiendo. Es como si la señal de guardar energía estuviera permanentemente encendida. Pero, ¿cómo puede alguien saber que está en ese estado? Si los análisis de glucosa en sangre salen normales, la mayoría de los médicos dirían que todo está bien. Exacto, y ese es el punto ciego. La glucosa puede estar controlada durante años, mientras la insulina está por las nubes. Está trabajando a marchas forzadas para mantener esa glucosa a raya. Las fuentes señalan algunas pistas físicas sorprendentes. Hablan de los acrocordones, esas pequeñas etiquetas de piel que a veces aparecen en el cuello o en las axilas. Las describen como pequeñas coliflores. O la acantosis nigricans, esa piel oscura y como aterciopelada en pliegues como el cuello o los codos. Incluso mencionan la pérdida del vello en los dedos de los pies. Vaya, he visto esas etiquetas de piel en personas y nunca, jamás, se me habría ocurrido conectarlas con la insulina o la salud del cerebro. Suena a que son como las luces de advertencia del tablero del coche, ¿no? Señales de que algo bajo el capó no funciona bien, aunque el coche todavía avance. Es la analogía perfecta. Son manifestaciones externas de un estado interno de almacenar, almacenar, almacenar. Y cuando el cuerpo está obsesionado con almacenar, apaga por completo los sistemas de limpieza y reparación. Un proceso conocido como autofagia. Imagina una cocina donde la gente no para de traer comida y cocinar las 24 horas del día. Es imposible encontrar un momento para sacar la basura o lavar los platos. Tarde o temprano, la cocina se vuelve un desastre inhabitable. Exactamente. Y ese desastre, acumulado durante décadas, es lo que se manifiesta como enfermedad crónica, niebla mental, dolor articular y potencialmente enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. El daño se va acumulando silenciosamente. De acuerdo, el panorama del problema es claro y, la verdad, bastante alarmante. Si el villano es la insulina crónicamente alta, la solución que se propone es bajarla drásticamente. Lo suficiente para obligar al cuerpo a cambiar de combustible, de usar glucosa a usar algo llamado cetonas. Me intriga de esa idea que se repite en las fuentes de que las cetonas son un combustible limpio. Cuando pienso en combustible, pienso en energía, no en limpieza. ¿Qué significa que la glucosa deja basura metabólica y las cetonas no? Tener energía, el proceso genera subproductos, como los radicales libres, que causan estrés oxidativo. Es como un motor de coche que, junto con la energía, produce humo contaminante. Las cetonas, que el hígado produce a partir de la grasa cuando las reservas de azúcar se agotan, se queman de una manera mucho más eficiente.
producen significativamente menos de ese humo de estrés oxidativo. Por eso se les llama un combustible más limpio. O sea, menos daño colateral a nivel celular. Precisamente. Pero el beneficio más crucial, y aquí volvemos al cerebro, es que las cetonas pueden cruzar la barrera hematoencefálica con facilidad. Esto es vital, porque en un cerebro que sufre de resistencia a la insulina, una condición que algunos investigadores ya llaman diabetes tipo 3 en el contexto del Alzheimer, bueno, pues las neuronas están literalmente muriendo de hambre. Han perdido la capacidad de usar la glucosa eficientemente. Las cetonas llegan como una fuente de energía alternativa que puede revitalizar esas células. Suena como una solución casi mágica. Pero si es tan beneficioso, ¿por qué no estamos todos funcionando con cetonas? Las fuentes dejan muy claro que llegar a ese estado es todo menos fácil. La propia historia de la doctora Bosworth es un testimonio de ello. Absolutamente. Ella, siendo médica y entendiendo toda la teoría, cuenta que luchó durante meses. No fue hasta que combinó el ayuno con una caminata de 22 millas, casi 35 kilómetros, que finalmente su cuerpo produjo cetonas de forma medible, por primera vez. 35 kilómetros. Eso no es precisamente algo que uno pueda hacer después del trabajo un martes, ¿eh? Esto realmente subraya que no se trata solo de saltarse el postre, que es lo que lo hace tan difícil. Su historia ilustra a la perfección el concepto de resistencia a la insulina. Cuanto más resistente es una persona, más endurecidas y bloqueadas sus reservas de azúcar, el glucógeno. Es como si el azúcar estuviera guardado en un frasco con la tapa oxidada y apretada durante décadas. Se necesita un esfuerzo hercúleo, como una caminata de 35 kilómetros, para finalmente forzar esa tapa y vaciar el frasco. Por eso se menciona que a algunas personas, incluso con una dieta muy baja en carbohidratos, les puede tomar hasta 15 días empezar a generar cetonas. Es una adaptación metabólica profunda, no un simple cambio. Entiendo la teoría, pero suena increíblemente difícil. La historia de la caminata lo deja claro. Me imagino a mucha gente tirando la toalla. ¿Existe una forma más gradual o un método estructurado para no rendirse en el intento? Sí, y es un punto crucial que se aborda. No se trata de saltar al vacío. Se habla de un Keto Continuum, un proceso de 12 pasos diseñado para guiar a las personas gradualmente. Aunque no se detallan los 12, el núcleo del método es claro. Se empieza por el paso 2, que es el más importante: reducir los carbohidratos a menos de 20 gramos totales al día. Un momento. Totales, no netos. La mayoría de las dietas keto hablan de carbohidratos netos, restando la fibra. ¿Por qué esta distinción? Esa es una pregunta clave. La razón es que, en personas con una resistencia a la insulina muy severa, incluso la fibra puede generar una pequeña respuesta de insulina, o una respuesta de las hormonas intestinales que detienen la producción de cetonas. Para romper esa resistencia extrema, el enfoque debe ser muy estricto al principio. Una vez que se logra la flexibilidad metabólica, se puede ser más flexible. Después de ese paso, se introduce el ayuno intermitente como el formato 16-8. Y se insiste mucho en algo: mover la ventana de alimentación a la mañana. ¿Y por qué es tan importante comer por la mañana en lugar de por la noche? Tiene que ver con nuestros ritmos circadianos. Nuestra sensibilidad a la insulina es naturalmente más alta por la mañana y disminuye a lo largo del día. Comer una gran cena tarde en la noche, cuando el cuerpo es más resistente a la insulina, genera un pico de insulina mucho mayor y más prolongado que si esa misma comida se consume por la mañana. Se trata de trabajar con la biología del cuerpo, no en contra de ella. Para los casos más difíciles, el continuum puede llegar a incluir ayunos prolongados de 36 a 72 horas, que actúan como un botón de reinicio metabólico. Vale, un camino gradual pero exigente. Y en medio de todo esto aparece una herramienta muy particular, casi un truco que suena a locura: el reto de las sardinas. De todas las cosas posibles, ¿por qué sardinas? Se presenta como una estrategia de choque, una forma de simplificar radicalmente las cosas para la gente que está estancada. La lógica es impecable. Las sardinas son prácticamente pura proteína y grasa saludable. Tienen 0 carbohidratos.
Son una bomba de nutrientes como la vitamina D y los omega 3, y son baratas. La propuesta es comer únicamente sardinas durante 3 días. Solo sardinas. Suena intenso. Lo es, pero garantiza 2 cosas. Primero, obliga al cuerpo a agotar sus reservas de glucosa y entrar en cetosis, sin lugar a dudas. Y segundo, permite a la persona experimentar una saciedad profunda y duradera. Una sensación que, debido a la insulina constantemente alta que impulsa el hambre, muchos no han sentido en años. Es una forma de romper el ciclo físico y psicológico del hambre constante. Y las fuentes cuentan la historia de una mujer, Jane, que llevó esto a un extremo alucinante. No lo hizo por 3 días, sino por 100. 100 días comiendo solo sardinas. Eso va en contra de todo lo que nos han dicho sobre la necesidad de una dieta variada. Tengo que saber qué pasó ahí. La historia es asombrosa. Y sí, parece una locura, pero los resultados medidos fueron sorprendentes. Sus niveles de vitamina D, que siempre estaban bajos, se dispararon a un rango óptimo. Un miedo común es la acumulación de metales pesados como el arsénico por comer tanto pescado, pero sus niveles se mantuvieron perfectamente normales. Pero lo más profundo fue el cambio psicológico. Al eliminar todas las decisiones sobre la comida, se vio obligada a enfrentar las raciones emocionales por las que comía. Fue, en sus palabras, una revelación sobre su adicción a la comida. Eso es increíble, pero ¿y su sistema digestivo? Siempre nos dicen fibra, fibra, fibra para un microbioma intestinal sano. 100 días sin una sola verdura suena a receta para el desastre. Y aquí es donde aparece otro hallazgo que desafía el dogma. Se menciona que su microbioma, después de 100 días, era perfectamente saludable. La explicación que se ofrece es que la salud de la flora intestinal no depende solo de la fibra que fermenta, sino de la integridad de la capa de mucosa que protege la pared intestinal. Y esta capa se nutre de un ácido graso llamado butirato, que las bacterias producen al fermentar la fibra, pero que también se puede obtener directamente de las cetonas, específicamente del beta-hidroxibutirato. Esto sugiere que un estado de cetosis puede fortalecer el intestino desde dentro, de una forma diferente a la fibra. Fascinante. Todo este camino, ya sea a través del continuum o del reto de las sardinas, nos lleva a la gran recompensa. Y quizá la parte más impactante de todo el material es la conexión con la salud cerebral. Hay una anécdota potentísima sobre una paciente de 41 años con síndrome de Down y un diagnóstico temprano de Alzheimer. Es una historia que realmente te llega. La madre de esta mujer estaba desesperada. Su hija había perdido peso con dietas convencionales, pero su cognición se había desplomado, apenas conectaba con el mundo. Decidieron probar un enfoque cetogénico estricto, midiendo las cetonas en sangre, para asegurarse de que estaban en el rango terapéutico. Después de solo 3 semanas, la madre llamó a la doctora, llorando. Le contó que le había pedido a su hija que hiciera una tarea, y como siempre, le preguntó, ¿entiendes? Por primera vez en sus 41 años de vida, su hija la miró y respondió, con una palabra clara de 3 sílabas. Entiendo. ¡Qué momento! Es difícil siquiera imaginar lo que sintió esa madre. La madre dijo que el mundo de su hija volvió a abrirse. Es una ilustración humana y desgarradora del potencial de las cetonas para literalmente volver a encender un cerebro que se está apagando por falta de combustible adecuado. Esa historia es increíblemente conmovedora y poderosa, pero hay que ser cuidadosos, ¿verdad? ¿La fuente presenta esto como una cura milagrosa o como un caso excepcional? Es importante manejar las expectativas. Es una observación muy importante. No se presenta como una cura milagrosa, sino como un ejemplo del potencial terapéutico. Se enfatiza que el éxito dependió de un protocolo estricto y medido. No es algo que se pueda hacer a medias. Es un caso que ilustra un principio, que al proporcionar el combustible correcto, se puede mejorar la función cerebral. Pero cada caso es único, y los resultados pueden variar enormemente. Tiene sentido. Y no es solo el cerebro. Las fuentes también mencionan el rendimiento deportivo, otro campo donde los resultados pueden ser espectaculares, pero con una advertencia enorme sobre el tiempo de adaptación. Sí,
Se habla de un aumento de hasta el 50% en la potencia muscular en atletas adaptados. Pero esta adaptación puede llevar hasta 18 meses. Es una maratón, no un sprint. Al principio, el rendimiento a menudo disminuye, lo que frustra a muchos deportistas y los hace abandonar. ¿Y por qué tarda tanto? ¿Qué está pasando dentro del cuerpo durante esos 18 meses? Lo que está ocurriendo es una remodelación a nivel celular. El cuerpo no solo aprende a usar la grasa como combustible, sino que literalmente construye nueva maquinaria para hacerlo. Aumenta el número y la eficiencia de las mitocondrias en los músculos, las centrales energéticas de las células. Así que no es solo como cambiar el tipo de gasolina en un coche. Es como cambiar el motor del coche por completo, por uno que funciona con un combustible diferente, pero que a largo plazo es mucho más eficiente y tiene un tanque casi infinito, nuestra propia grasa corporal. Esa es la analogía perfecta. Una vez que el nuevo motor está instalado y afinado, el atleta tiene acceso a una fuente de energía casi ilimitada, con la ventaja añadida de una menor inflamación post-ejercicio, lo que acelera enormemente la recuperación. Increíble. Empezamos hablando de una vaga sensación de niebla mental y hemos terminado rediseñando el motor metabólico del cuerpo. Si tuviéramos que destilar la gran conclusión de todo este análisis, parece ser que muchos de los achaques que damos por sentados con la edad, el dolor, la falta de energía, el deterioro cognitivo, podrían no ser inevitables. Exacto. Podrían ser en gran medida síntomas de un fallo metabólico fundamental, impulsado por décadas de insulina elevada. El enfoque cetogénico se presenta en estas fuentes no como una dieta para perder unos kilos, sino como una intervención terapéutica potente para corregir ese fallo de raíz. Y por eso se insiste tanto en que no es un juego. Requiere compromiso, constancia y, fundamentalmente, datos. Medir las cetonas, ya sea en sangre o en aliento, es la única forma de saber si el cuerpo realmente ha hecho el cambio de motor. Es un cambio de paradigma completo. El material que hemos analizado sugiere que nuestros cuerpos vienen equipados, de fábrica, con dos sistemas de combustible increíblemente potentes, el de la glucosa y el de las cetonas. Sin embargo, la mayoría de nosotros hemos pasado toda la vida usando solo uno, y a menudo de forma ineficiente. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si hemos vivido con un motor a medio gas, ¿qué potencial físico y mental podríamos desbloquear si aprendiéramos a alternar conscientemente entre los dos?